Origen del Partido Liberal. El Partido Liberal fue fundado el 16 de julio de 1848, cuando el periodista e ideólogo Ezequiel Rojas propuso el primer programa de que él llamó Partido Liberal y que sería aplicado por el general José Hilario López si ganaba la presidencia. El partido tuvo desde entonces las características de una organización política liberal, anticlerical y progresista, distinguiéndose desde sus inicios dos importantes corrientes, una que favorecía el comercio y la otra la protección de los artesanos. Desde 1863 y hasta 1886, el Partido Liberal gobernó casi ininterrumpidamente en una época que recibió el nombre de el Olimpo Radical, la cual se caracterizó por un laicismo extremo en la administración del Estado, un fuerte federalismo y un impulso muy significativo a la educación pública. Desde esa época se destacaron los exmandatarios Tomás Cipriano de Mosquera y Manuel Murillo Toro, líderes de dos fracciones del partido, los draconianos y los gólgotas. La facción draconiana se vio completamente anulada tras el retiro de Mosquera de la política nacional en 1872. En la Guerra Civil de 1885, el liberalismo radical representaba al federalismo de los Estados Unidos de Colombia, mientras que la mencionada coalición, comandado por el antiguo militante liberal Rafael Núñez, representaba el centralismo y que ganaría finalmente y prolongaría la nueva Constitución de 1886. A partir de este año y luego de ser vencido otra vez en la Guerra de los 1000 días, 1899 y 1902, los liberales mantuvieron importante participación en el Congreso, pero eligieron a un nuevo presidente sino hasta 1930. Durante estos años de actuación como minoría, el liberalismo estuvo liderado por el intelectual y militar general Uribe, asesinado en 1914. Y tras este hecho por el también general Benjamín Herrera, quien conducía el partido hasta su muerte en 1928. Aprovechando la división del conservatismo en 1930, el Partido Liberal, ahora bajo la conducción del empresario y periodista Alfonso López Pumarejo, recuperó la presidencia en la persona de Enrique Olaya Herrera. Posteriormente, bajo los gobiernos del mismo Alfonso López Pumarejo, de Eduardo Santos, nuevamente de López y de Alberto Lleras Camargo, conservó el poder presidencial y las mayorías del Congreso por 16 años hasta 1946, en una época que recibió el nombre de Segunda República Liberal y que se caracterizó por el impulso progresista y social de los gobernantes, en especial de López Pumarejo. Hubo una división interna entre los seguidores en 1946 de Jorge Eliezer Gaitán y Gabriel Turbay, la cual permitió el triunfo del conservador Mariano Ospina Pérez. El partido conservó las mayorías en el Congreso, pero el asesinato de Gaitán en 1948 y una esgremida falta de garantías alejó a los liberales de las elecciones de 1950, para los que se había propuesto el expresidente interino Darío Echandía. En 1957, el partido se une al Partido Conservador en el Frente Nacional con el objetivo de derrocar al presidente Gustavo Rojas Pinilla, evitar las históricas rencillas entre ambos partidos y combatir el poder durante 16 años hasta 1974. Al término del Frente Nacional se presentaban al interior del partido tres grandes líderes con aspiraciones presidenciales: el expresidente Carlos Lleras Restrepo y los excancilleres Julio César Turbay y Alfonso López Michelsi, que desde entonces las tres corrientes dominantes del partido. Los presidentes conservadores Belisario Betancur y Andrés Pastrana fueron elegidos con la ayuda de coaliciones que incluyeron importantes sectores del Partido Liberal. El Partido Liberal entre 1931 y 2006 fue el partido con mayor representación en el Congreso, aunque las mayorías absolutas han venido desapareciendo con la incursión de nuevas corrientes políticas.
Esto ha producido un cisma al interior del partido, dividido entre oficialistas y uribistas. Aun cuando hubo varios intentos de conciliar las dos vertientes del partido, la mayoría socialdemócrata dentro del oficialismo es recalcitrante en su oposición al modelo uribista, tachando al de neoliberal y reaccionario. La mayor parte de los exmilitares liberales, ahora uribistas, se han agrupado en dos nuevas fuerzas políticas, Cambio Radical y el Partido de la U. Origen del Partido Conservador. La organización de la que fueran los partidos políticos se inicia con la conformación de dos bandos, en torno a las figuras del libertador Simón Bolívar y del general Francisco de Paula Santander. En la correspondencia de Bolívar, dirigida a Sucre, resulta premonitorio un párrafo en el cual reza: nos atacan porque somos conservadores. Liberales moderados que apoyaron la candidatura de José Ignacio de Márquez, quien ocupó la presidencia de la Nueva Granada entre 1837 y 1841. Al superar en votos las candidaturas del general José María Obando y de Vicente Azuero. Al ganar Márquez, el general Santander y sus seguidores, que se hacían llamar liberales radicales, y los que habían apoyado al candidato Azuero, se convirtieron en férreos opositores del gobierno. En el Congreso, el general Santander proclama el sagrado derecho a la insurrección, lo que deriva en la sangrienta guerra civil conocida como la Guerra de los Supremos, que acaudilla José María Obando, implicado en el asesinato de Mariscal Antonio José de Sucre. El presidente Márquez llama a los bolivarianos conservadores en su apoyo, lo que le da un carácter de orden a su gobierno y de defensa en los principios que van a fundamentar la actividad política del conservatismo. Y gracias a ese concurso de conservadores ganan la guerra e instauran los primeros 10 años seguidos de paz en Colombia. En plena guerra asume la presidencia el general Pedro Alcántara Herrán, quien se presenta al Congreso y declara que con la Constitución vigente no puede gobernar. Así que el Congreso acoge su propuesta de reforma y se aprueba la Constitución de 1843, que recoge los ideales bolivarianos y conservadores, que adopta el centralismo y los principios de orden y legalidad. Sobre esa Constitución comentaba Rafael Núñez: la Constitución de 1843 vino a reemplazar a la de 1832, que era moderadamente central. Estableció un poder ejecutivo nacional vigoroso, con derecho de voto sobre los actos legislativos y con una extensa lista de autorizaciones y prerrogativas que hacían del encargado del poder, así concebido, un verdadero monarca constitucional. En 1848, en un discurso que fue intensamente aplaudido por sus colegas, Julio Arboleda, formidable ideólogo y mártir de la causa, en la Cámara de Representantes, proclama por primera vez la creación formal del Partido Conservador. Un año más tarde, Mariano Espina Rodríguez y José Eusebio Caro elaboraron un documento que denominaron Programa Conservador 1849, que apareció en el periódico La Civilización, del jueves 4 de octubre de este año. Más que un programa, lo que ellos concibieron fue un verdadero manifiesto que contenía el ideario fundamental del conservatismo. Somos conservadores, pronunció Caro, y así nos llamamos con orgullo porque hay mucho que conservar. Hay que conservar el individuo, hay que conservar la dignidad de la persona humana, hay que conservar la familia, hay que conservar la propiedad, hay que conservar el derecho, hay que conservar la justicia, hay que conservar la sociedad, hay que conservar la república. En su primer gobierno, el general Tomás Cipriano de Mosquera se presenta como ministerial conservador y defensor del legado bolivariano. Orienta un gobierno progresista que establece la navegación a vapor por el río Magdalena. Contrata la construcción del ferrocarril de Panamá y efectúa notables reformas económicas y sociales. La división conservadora y la amenaza de los artesanos armados impiden el triunfo cantado de Cuervo como sucesor conservador de Mosquera, dando lugar al gobierno de José Hilario López, al que domina el sector revanchista de Obando y los radicales de Murillo Toro. Ambos bandos hacen un virtual títere y desde el Congreso aprueban la funesta expulsión de la Compañía de Jesús. Modifican la Constitución y avanzan el gobierno centro federal, que con el tiempo influirá en la separación de Panamá, enervada por numerosas guerras civiles. Los conservadores son maltratados en el gobierno de López
por lo que se levanta y van a la guerra civil, derrotando al general Borrero y los Ospina en prisión. Sale al exilio Julio Arboleda. Por tanto, el general Obando, amnistiado por Mosquera, regresa al país y es elegido presidente sin contendor conservador, dado que los conservadores no gozaron de garantías. En el gobierno de Obando se estrena la Constitución de 1853, que debilita el poder presidencial y lleva a la impotencia a su gobierno, al que combaten los radicales desde el Congreso. El general José María Melo se convierte en un hombre fuerte del régimen, al dejar mal herido al cabo Quirós bajo el temor de ser juzgado por el Congreso y destituido del ejército. Se confabula con Obando y le da el golpe de Estado el 14 de abril de 1854. Desde el cuartel ejerce el gobierno y desata una formidable persecución contra los conservadores y liberales que se oponen a la dictadura. Al amenazar a los artesanos con quemar las notarías y exigir empréstitos forzosos a los conservadores pudientes, se produce una reacción contra el gobierno que encabeza Mosquera, junto con José Hilario López, y en la que se destaca como caudillo militar Julio Arboleda. Melo es derrotado y juzgado por el Congreso en prisión, con Obando. Ambos gozan de las garantías legales de las que privaron a sus opositores. Para terminar el mandato de Obando es elegido el jurista conservador Manuel María Mayarino, que vuelve al gobierno nacional de corte conservador, que le devuelve la paz a Colombia.